en un rincón olvidado de la ciudad, donde la pobreza se esconde tras paredes rotas y sueños desvanecidos. Un hombre que tiene todo se cruza con una niña que no tiene nada. Lo que comenzó como un encuentro fugaz cambiará su vida para siempre. ¿Qué harías si tu destino te empujara a enfrentar la miseria que has ignorado toda tu vida? Julián nunca imaginó que el peso de sus decisiones no solo recaería sobre su futuro, sino también sobre aquellos a quienes nunca pensó que necesitarían su ayuda. Esta es la historia de un hombre que, desde su mundo dorado, miró al abismo de la injusticia y decidió saltar. Era un día gris. El cielo se reflejaba en los cristales sucios de los edificios que rodeaban la plaza. Julián caminaba por la calle sin prisa, como siempre lo hacía, perdido en sus propios pensamientos, en las preocupaciones de un hombre de negocios que había olvidado lo que era sentir realmente. Con el teléfono pegado a la oreja, daba instrucciones a sus empleados sobre una transacción urgente, mientras su mirada se deslizaba mecánicamente sobre las fachadas deterioradas a su alrededor. Al pasar frente a un viejo edificio, algo lo hizo detenerse. A su izquierda, una niña, no más de 7 años, con el cabello recogido en un moño deshecho, cosía con destreza un pedazo de tela bajo la luz tenue que se colaba por la ventana rota. No era una escena que le sorprendiera. Las calles de la ciudad estaban llenas de niños como ella, que crecían sin conocer otra vida que no fuera la lucha diaria. Pero había algo en su rostro, una expresión de madurez precoz, como si ya estuviera cargando con un peso mucho mayor que el de su cuerpo delgado. Julián siguió su camino, pero el rostro de la niña no dejaba de rondar en su cabeza. ¿Qué vida podía llevar alguien tan joven, atrapada en la rutina de una ciudad que no tenía piedad? El sonido de un grito lo sacó de su trance. Volvió a mirar y vio cómo la niña se levantaba con dificultad, sosteniendo su costura rota. El viento helado de la tarde hacía que sus manos temblaran, pero su mirada seguía siendo fija, como si nada pudiera quebrarla. Inmediatamente, Julián dio un paso hacia atrás, sintiendo una punzada en su pecho. Algo dentro de él se había despertado. Una conciencia dormida que ahora no podía ignorar. ¿Quién era esta niña? ¿Cómo podía alguien tan pequeño, tan inocente, estar soportando tanto dolor? No lo sabía. Pero estaba seguro de que no podía irse sin hacer algo. Algo debía cambiar, aunque aún no sabía qué. Y así, sin saberlo, Julián había comenzado un viaje que lo llevaría a cuestionar todo lo que había dado por sentado. Porque en ese preciso momento, mientras la niña volvía a sus costuras, su destino ya estaba sellado. La ciudad nunca duerme. Las luces de neón parpadean incansables, mientras el sonido de los coches y las voces se mezclan en un caos que ya no parece molestar a nadie. Es un lugar donde los sueños se construyen y se destruyen a la misma velocidad. Y donde la gente, como Julián, camina sin mirar a su alrededor, sumido en sus propios demonios. Julián no era diferente. A sus 38 años, el éxito había sido su única obsesión. Había trabajado duro, o al menos, eso pensaba, para llegar donde estaba. Una vida rodeada de lujos, de cifras de 6 dígitos en su cuenta bancaria, de reuniones en oficinas de cristal con vistas a la ciudad. El ruido de la vida era su refugio, su forma de evadir lo que realmente temía, el vacío que sentía dentro de sí. Una sensación que no podía llenar ni el dinero, ni el poder. Aquella tarde, mientras se dirigía a su próximo compromiso, caminaba por una de las calles más desoladas de la ciudad, sin prestar atención al paisaje que lo rodeaba. Pero algo lo hizo detenerse. Un brillo en la esquina de su ojo. Un destello fugaz, como si algo en ese momento hubiera llamado su atención de manera inexplicable.
Era una niña, de no más de 7 años. Sus ojos, oscuros como la noche, brillaban con una intensidad que Julián jamás había visto en alguien tan pequeño. La niña, que estaba sentada en una acera, cosía con una aguja y un trozo de tela, mientras los transeúntes pasaban a su lado sin mirar, ajenos a su existencia. Julián, en un impulso, se acercó a ella, como si algo lo estuviera empujando hacia ese encuentro. Algo que no podía entender ni controlar. Observó a la niña, con sus manos tan pequeñas pero firmes, con esa mirada decidida que le resultaba extrañamente familiar. En sus ojos, no había miedo, solo una fuerza silenciosa, como si ya hubiera vivido más de lo que cualquier niño debería. Un nudo se formó en su estómago. ¿Por qué esa niña, en medio de tanta oscuridad, parecía tener más claridad que él? En su vida, nunca había conocido la pobreza de cerca. Pero algo en la expresión de la niña lo hacía sentir el peso de su propia indiferencia. La niña levantó la mirada. Y por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Julián. Fue como si el mundo se detuviera. Como si él pudiera ver todas las vidas rotas en esos ojos. Las historias no contadas que estaban marcadas en su rostro. Sin embargo, la niña no dijo nada. Simplemente volvió a su costura. Como si esa escena se repitiera cada día. Como si la vida no le ofreciera otra opción. Julián dio un paso atrás. Pero algo dentro de él se rompió. La sensación de estar atrapado en una burbuja de comodidad. De no saber qué significaba realmente vivir. Lo asaltó con fuerza. En ese momento, por primera vez en años, sintió el peso de su vacío. Esa niña, tan pequeña y tan fuerte, había desnudado una parte de él que él mismo había logrado ocultar durante todo este tiempo. ¿Por qué me estoy quedando aquí?, se preguntó, la voz interior tan fuerte que le quemaba el pecho. Pero antes de que pudiera responderse, la niña levantó su mano, ofreciéndole un trozo de tela roto, como si invitara a Julián a unirse a ella en su lucha. En su vida, en ese instante, él lo supo, todo lo que había vivido hasta ahora, todas las decisiones, todo el éxito que había creído que le pertenecía, no significaban nada. Algo dentro de él estaba a punto de cambiar. Algo mucho más grande que él. Algo que no podía ni entender ni evitar. Pero Julián no lo sabía aún. Lo que esa niña le ofrecía no era solo un pedazo de tela roto. Era la posibilidad de enfrentarse a sí mismo. De confrontar las sombras de su propia vida. Y él estaba a punto de aceptar un destino que nunca hubiera imaginado. Sin una palabra, se dio la vuelta, sus pasos ahora más lentos, más pesados. El vacío que había sentido tantas veces antes ahora era más profundo que nunca. Y mientras el sonido de sus zapatos resonaba en la calle vacía, un pensamiento se instaló en su mente con fuerza. Esto está a punto de cambiar. Y no tengo idea de cómo. Julián no podía dejar de pensar en la niña. En sus ojos, en la forma en que el mundo la ignoraba. Y aún así, ella seguía adelante con su vida. Como si nada pudiera destruirla. Fue una imagen que no pudo sacar de su mente. Que lo perseguía a cada paso. Cada noche, cuando se despojaba de su traje de ejecutivo. De la fachada que había construido a lo largo de los años. Volvía a esa calle, a esa esquina. Y a la niña con la aguja en las manos. Pero lo que Julián no sabía era que ese descubrimiento, esa sensación de vacío que había comenzado a crecer dentro de él, tenía una conexión más profunda. Una que él nunca habría esperado. Una tarde, después de varios días de no poder dejar de pensar en la niña, decidió regresar a la misma calle. No fue por curiosidad. No fue solo por una necesidad de buscar algo. Algo lo empujaba a ella. Algo que no podía entender. Tal vez su conciencia.
Tal vez un deseo oculto de encontrar un propósito que había perdido hacía tiempo. Y entonces, allí estaba. No era solo la niña. La calle estaba vacía. Pero Julián sintió una presencia. No era la misma luz que había visto la primera vez. Ni la misma sensación de que todo iba a cambiar. Esta vez, algo más lo esperaba. Al caminar por la acera, vio a lo lejos a una joven que, al igual que la niña, parecía estar atrapada en su propio mundo, sin percatarse de la presencia de los demás. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y determinación. Algo familiar. Sus ojos, aunque jóvenes, estaban marcados por algo más que la mera juventud. Parecían haber vivido mucho más de lo que su edad sugería. Julián se acercó lentamente, su corazón latiendo más rápido a medida que se aproximaba. Y en ese momento, la joven levantó la cabeza. Fue como si el destino hubiera conspirado para reunirlos. Pero no lo entendió en ese instante. ¿Te gustaría un poco de ayuda?, preguntó Julián, sin saber por qué las palabras salieron tan fácilmente de su boca. La joven, sorprendida, lo miró fijamente durante un largo minuto. Había algo en su mirada que hacía que Julián sintiera una conexión inmediata. Como si de alguna manera su sufrimiento fuera también suyo. Finalmente, ella asintió levemente, sin pronunciar palabra. A medida que caminaban juntos por la calle, Julián comenzó a escuchar los ecos de la vida de esta joven, que se llamaba Valeria. Sus palabras eran breves, pero suficientes para entender la dureza de su vida. Habló de su familia, de su madre enferma, de las horas que pasaba cuidándola, de la lucha diaria para sobrevivir, de los sacrificios que nadie veía. «Yo no quiero que mi madre sufra más», le confesó con voz quebrada. «Pero no sé cuánto más puedo aguantar. Las deudas, la pobreza, todo parece empeorar, y cada vez que trato de salir, siento que algo me atrapa de nuevo». Julián sintió un nudo en el estómago. Sus palabras no eran solo una queja. Eran el eco de un dolor profundo. Una lucha que no solo se enfrentaba con el cuerpo, sino con el alma. Cada palabra que Valeria pronunciaba se clavaba en su pecho como una daga. Era como si ella, sin saberlo, le estuviera abriendo una herida que él mismo había ignorado durante años. Valeria no tenía la oportunidad de detenerse, de pensar en sus propios sueños. Todo estaba enfocado en sobrevivir, en seguir adelante para que su madre pudiera seguir viviendo. Julián, por otro lado, había tenido toda la libertad del mundo para elegir, para soñar, pero en ese momento, se dio cuenta de que nunca había tenido un propósito real. Había estado corriendo detrás de la idea del éxito. Pero ahora, mirando a Valeria, entendía que el verdadero éxito no era lo que había alcanzado, sino lo que estaba dispuesto a perder por alguien más. Mientras caminaban, Valeria le mostró las huellas de su vida. Su casa humilde. Las habitaciones pequeñas. La cocina donde su madre pasaba la mayor parte del día. Pero lo que más le sorprendió a Julián no fue el lugar, ni la pobreza. Fue el amor que se respiraba en ese hogar. A pesar de todo, a pesar de las circunstancias, había una calidez en el aire. Una fuerza en los ojos de Valeria que no podría haber imaginado. «Nunca pensé que alguien como tú entendería», dijo Valeria, deteniéndose frente a la puerta de su casa, como si hubiera compartido más de lo que se atrevía a confesar. Julián la miró, incapaz de responder de inmediato. ¿Cómo podría entender algo tan profundo? Él, que había pasado su vida aislado entre los lujos y el éxito superficial. ¿Cómo podría comprender lo que significaba vivir cada día en la cuerda floja, sin la certeza de qué traerá el mañana? Pero en ese momento, mientras miraba a Valeria, vio algo más allá de su lucha. Vio a una mujer joven, llena de coraje, capaz de resistir todas las adversidades que la vida le lanzaba.
Y sin quererlo, Julián sintió que su vida estaba a punto de dar un giro. El siguiente paso fue inevitable. Julián no podía dejar de pensar en Valeria. En la verdad que se ocultaba detrás de sus ojos. Una verdad que había comenzado a desbordarse en su mente como un torrente incontrolable. Decidió que debía investigar más a fondo. No solo por su propia inquietud, sino por la necesidad de entender qué la mantenía atrapada en esa lucha constante. Esa batalla que parecía no tener fin. Pero a medida que profundizaba en su investigación, la imagen de la joven que había conocido comenzó a distorsionarse. Lo que parecía ser una historia de sacrificio por amor a su madre se entrelazaba con algo más oscuro. En cada conversación con los pocos conocidos de Valeria, empezaron a surgir detalles extraños. Fragmentos que no encajaban en la vida aparentemente tan dura pero justa que ella había compartido. En uno de esos encuentros, Julián habló con una mujer mayor que vivía cerca de la casa de Valeria. La mujer parecía saber más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero a medida que Julián apretaba un poco más, empezó a hablar. Las palabras que salieron de su boca no fueron las que Julián esperaba. No todo es lo que parece, dijo la mujer con voz quebrada. La familia de Valeria tiene más de lo que muestra. Hace tiempo, hubo rumores de cosas muy turbias. Cosas que la propia Valeria ni siquiera sabe. Julián quedó paralizado. Las palabras flotaron en el aire como un eco ominoso. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo que Valeria no sabía? ¿Había algo que la joven había estado ocultando de sí misma? La mujer, al ver el shock en el rostro de Julián, continuó, pero con más cautela. No es que ella lo haya hecho a propósito, pero su madre no es tan inocente como crees. Hay secretos oscuros que han quedado enterrados bajo la superficie. Y no estoy segura de que Valeria quiera saberlo. Es más, tal vez ni siquiera pueda soportarlo. Julián intentó procesar las palabras. Pero algo en su interior le decía que estaba tocando un punto sensible. Sin embargo, la duda que ahora se había sembrado en su corazón no podía ser ignorada. Decidió que debía seguir buscando, aunque eso significara confrontar la realidad de Valeria, aunque eso significara enfrentarse a la verdad que la joven nunca había pedido conocer. Mientras se retiraba de la casa de la mujer, la sensación de incertidumbre lo invadió por completo. Ya no estaba seguro de qué era real y qué no lo era. Había algo más en juego, algo más grande que él mismo. El rostro de Valeria seguía en su mente. Pero ahora la pregunta era: ¿debería enfrentarla con lo que había descubierto? ¿O dejarla seguir viviendo en su ignorancia? La oscuridad de los secretos parecía envolver todo a su alrededor. Y aunque sabía que la verdad era necesaria, el precio de esa verdad podría ser mucho más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. La tensión había alcanzado su punto álgido. Julián sabía que ya no podía dar un paso atrás. Había recolectado las piezas del rompecabezas. Y aunque el miedo lo invadía, también sentía una extraña sensación de determinación. El momento de enfrentarse a Gabriela había llegado. Había estado evitando este encuentro, sabiendo que la verdad sería un golpe devastador para Valeria, pero también para él mismo. Sin embargo, cada vez que pensaba en todo lo que había descubierto, la necesidad de confrontarla se hacía más urgente. La mujer que había guardado tantos secretos, que había tejido una vida falsa a su alrededor, debía ser confrontada. Y ese día, Julián no podía dejar de pensar que la mentira que había envuelto a Valeria durante tanto tiempo debía ser destapada. Al llegar a la casa de Gabriela, el aire parecía pesado, denso. Cada paso que daba hacia la puerta aumentaba la presión en su pecho. El sonido de su propio corazón palpitando le parecía ensordecedor.
Abrió la puerta sin pensarlo 2 veces. Sabiendo que dentro, Gabriela lo esperaba. ¿Qué quieres, Julián? La voz de Gabriela era fría. Cortante. No había sorpresa. Solo una calma inquietante que la rodeaba. Julián la miró fijamente, sin apartar la vista, sin vacilar. Era ahora o nunca. Sé la verdad, Gabriela, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba por dentro. Sé lo que has estado ocultando a Valeria durante todo este tiempo. Gabriela no reaccionó de inmediato. La mirada que le lanzó fue enigmática, como si ya esperara que llegara este momento, pero no quería admitirlo. Sin embargo, la tensión en el aire creció a medida que Julián continuaba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, sin un atisbo de emoción. Pero la preocupación en su rostro era inconfundible. Había algo en su mirada que no podía ocultar. Sé que tienes secretos. Secretos que han estado torturando a Valeria. Julián avanzó un paso más. Sin retroceder. Sé que todo lo que le contaste sobre su madre no es la verdad. Gabriela vaciló. Su expresión cambió por un momento, pero rápidamente se recompuso. No quería que se descubriera lo que había hecho. Sabía que la verdad podría destruirlo todo. No entiendes nada, respondió con una risa amarga. Valeria es demasiado joven para comprender la verdad. A veces es mejor que viva en su ignorancia. La dureza de sus palabras golpeó a Julián como una bofetada. Era una justificación, una defensa vacía. Pero a medida que las palabras se vertían de los labios de Gabriela, Julián comprendió que la madre de Valeria había hecho todo esto no por protegerla, sino para esconder la culpa que pesaba sobre sus hombros. ¿Ignorancia?, exclamó Julián. La rabia comenzaba a apoderarse de él. ¿Cómo puedes decir eso? Valeria tiene derecho a conocer la verdad. Tú no eres quien para decidir por ella. Gabriela lo miró fijamente. Sus ojos ahora revelaban una mezcla de miedo y arrepentimiento, pero también de furia contenida. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora estaba a punto de desmoronarse. Y su mundo, tal como lo conocía, ya no volvería a ser el mismo. No lo entiendes, susurró Gabriela. Y por un momento, pareció romperse. Lo hice por ella. Lo hice para salvarla del dolor que la verdad traería. No podía dejarla sufrir más. Las palabras de Gabriela resonaron en la habitación. Pero Julián sabía que lo que ella había hecho no era por amor, sino por su propio miedo. Un miedo a enfrentar la realidad de su propia culpa. Julián, con el alma desgarrada, comprendió lo que tenía que hacer. Había llegado el momento de enfrentarse a la madre de Valeria y darle el golpe más doloroso de todos, la verdad. La verdad que, a partir de ahora, cambiaría para siempre sus vidas. El aire parecía estar cargado de una tensión palpable. Julián se encontraba frente a Valeria. El corazón acelerado, las palabras atoradas en su garganta. Había llegado el momento de enfrentarla. De decirle todo lo que había descubierto. Todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Cada paso que daba hacia ella parecía pesar toneladas. Y en su mente resonaban las palabras de Gabriela. No lo entiendes. Lo hice por ella. Valeria, con su mirada profundamente confiada y sus ojos llenos de esperanza. No sabía nada del torbellino de mentiras que la rodeaban. ¿Cómo le diría que su madre, la mujer que la había criado, había guardado secretos tan oscuros? ¿Cómo le explicaría que su vida entera había sido una mentira? Valeria, tenemos que hablar, dijo Julián, su voz temblando, aunque intentaba mantenerse firme. Sus manos sudaban y el peso de la verdad lo ahogaba. Ella lo miró, confundida, sin entender la gravedad en su tono. No sabía que esa conversación podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué tienes que decirme?
Su voz estaba cargada de preocupación, pero también de esa calidez que solo Valeria podía transmitir. Era la misma mirada amorosa de siempre, esa que lo había cautivado desde el principio. Julián, luchando por encontrar las palabras adecuadas, dio un paso atrás. No quería herirla, pero sabía que no podía seguir callando. Lo que voy a decirte no va a ser fácil de escuchar. Comenzó, sintiendo cómo las palabras le quemaban la lengua. Lo que tú crees que es la verdad, no lo es. Todo lo que sabes sobre tu madre es una mentira. Valeria frunció el ceño. Su rostro reflejaba un desconcierto palpable. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo? ¿Por qué? El miedo se instaló en sus ojos. Y Julián notó cómo su corazón se rompía por segunda vez. No quería ser la causa de su dolor, pero sabía que la verdad debía salir a la luz. No sé si debo contarte todo ahora, continuó él, luchando por mantener la calma. Pero lo que voy a decirte es que tu madre ha estado ocultando algo muy grande, algo que te afecta directamente, y que cambia todo lo que pensabas saber. Valeria comenzó a temblar. Su respiración se aceleró. La verdad era un veneno que lentamente la invadía. Y en su mirada brillaba un rayo de incredulidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso que me estás ocultando? Su voz se quebró, y Julián vio cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Era el momento decisivo, el instante en el que todo podía cambiar. Julián podía ver que Valeria aún no comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Sabía que su vida entera iba a derrumbarse con una sola palabra. Tu madre no está tan limpia como crees. Valeria, todo lo que te ha dicho sobre tu familia, sobre tu historia, es una mentira que ha estado construyendo durante años. Las palabras salieron como un susurro, pero la fuerza de ellas fue como un golpe directo al corazón de Valeria. Ella retrocedió. Su rostro palideció, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Valeria no podía asimilarlo. La base de su vida, la confianza en su madre, todo lo que había creído, se estaba desmoronando frente a ella. Eso no puede ser, gritó Valeria, las lágrimas ya recorriendo sus mejillas. Mi madre no puede haber hecho eso. No puede ser cierto. Julián la miró. Su propio dolor reflejado en sus ojos. Él también quería negar lo que había descubierto. También deseaba que todo fuera una mentira. Pero no lo era. La verdad estaba ahí, cruda y desgarradora, y no podía ocultarla más. Lo siento mucho, Valeria, pero es la verdad. Su voz se quebró. Y sé que te duele. Sé que todo esto te destruye. Pero no puedo dejar que sigas viviendo en la mentira. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Mientras Valeria temblaba, luchando por comprender lo que acababa de escuchar. Sus pensamientos se mezclaban. Los recuerdos de su madre. Las promesas que le había hecho. Todo se evaporaba como humo. Julián la observó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El dolor en sus ojos era insoportable. Pero sabía que este era el principio de algo nuevo. Ya nada sería igual. Pero tal vez, solo tal vez, este dolor llevaría a Valeria hacia la verdad, hacia un futuro más libre de sombras. El futuro de Valeria estaba ahora en sus manos. Podría ser un nuevo comienzo o el fin de todo lo que había conocido. ¿Podría ella encontrar la fuerza para reconstruir su vida después de la devastadora verdad que acababa de descubrir?